En 1918, la humanidad creyó haber visto lo peor que la guerra podía ofrecer. 4 años de trincheras, gas mostaza y millones de muertos parecían ser el límite del horror. Estaba equivocada. Algo invisible, algo sin ejército ni bandera, estaba a punto de matar más seres humanos en 12 meses que la Gran Guerra en 4 años. Se llamó la gripe española. Y cambió el mundo para siempre. Corrían los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Europa era un continente destrozado. Los frentes occidentales consumían hombres como una hoguera consume madera seca. En los campamentos militares de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, millones de soldados vivían hacinados, malnutridos, con el sistema inmunológico devastado por el estrés, el frío y los gases de combate. Eran el caldo de cultivo perfecto. La chispa llegó en la primavera de 1918. El 4 de marzo de 1918, el cocinero Albert Hitchell reportó síntomas extraños en el campamento Funston, en Kansas, Estados Unidos. Fiebre alta, dolor de cabeza fulminante, tos seca. En cuestión de horas, decenas de soldados cayeron enfermos. En días, cientos. Los médicos militares lo anotaron como una gripe estacional y siguieron adelante. Nadie imaginó lo que aquello significaba. En semanas, los barcos de tropas cruzaban el Atlántico llevando el virus dentro de sus bodegas, invisible entre los uniformes y los fusiles. Europa recibiría a sus aliados americanos con los brazos abiertos. Y con ellos, la muerte. La enfermedad se extendió con una velocidad que desafiaba toda lógica médica de la época. Los trenes militares, las trincheras compartidas, los lazaretos donde los heridos yacían hombro con hombro, todo era una autopista para el virus. La primera ola, en primavera, fue grave pero no apocalíptica. Muchos pensaron que lo peor había pasado. Fue una ilusión cruel. En el verano de 1918, el virus mutó. Y lo que regresó en otoño no tenía precedentes en la historia de la medicina. La segunda ola fue una bestia completamente diferente. Más rápida. Más letal. Y con una característica que heló la sangre de los médicos de todo el mundo. Mataba preferentemente a adultos jóvenes y sanos, de entre 20 y 40 años. Esto era lo opuesto a cualquier gripe conocida. Normalmente, los virus respiratorios fulminaban a los ancianos y los niños. Pero este era distinto. Este elegía a los más fuertes. La razón, que la ciencia tardaría décadas en comprender, era terrible en su lógica. El sistema inmunológico robusto de los adultos jóvenes desencadenaba una respuesta inflamatoria tan violenta, que destruía los propios pulmones del paciente. Lo llamamos hoy tormenta de citoquinas. Entonces, los médicos solo veían a hombres en la flor de la vida que en 48 horas se ahogaban desde dentro, con los pulmones llenos de líquido, con la piel adquiriendo ese tono azulado que anunciaba el final. ¿Por qué se llamó gripe española si no nació en España? Es una de las ironías más amargas de la historia. España era uno de los pocos países en Europa que no participaba en la guerra. Y por eso, era uno de los pocos donde la prensa no estaba bajo censura militar. Los periódicos españoles publicaron libremente sobre la epidemia, incluyendo reportes de que el propio rey Alfonso XIII había caído enfermo. Las potencias en guerra, en cambio, silenciaron sus propios brotes para no hundir la moral de las tropas. El resultado fue que el mundo entero leyó sobre la enfermedad primero en noticias españolas, y el nombre quedó grabado en la historia con esa injusticia geográfica. Septiembre y octubre de 1918 fueron los meses más oscuros. En Filadelfia, una ciudad de casi 2 millones de habitantes, las autoridades ignoraron las advertencias y permitieron un desfile patriótico el 28 de septiembre. 700.000 personas se aglomeraron en las calles. 3 días después, todos los hospitales de la ciudad estaban desbordados. En una semana, Filadelfia registraba 4.500 muertos. Los féretros se apilaban en las aceras porque las funerarias no daban abasto. Los carros tirados por caballos recorrían las calles con megáfonos pidiendo a la gente que sacara a sus muertos. La ciudad más moderna del mundo parecía haber retrocedido a la Edad Media. Las escenas que se repetían en todo el planeta desafiaban la imaginación. En Mumbai, entonces Bombay, los cuerpos se acumulaban tan rápido que los ritos funerarios hinduistas no podían completarse. En Samoa Occidental, el virus mató al 22% de toda la población en cuestión de semanas.
En Alaska, aldeas enteras de nativos fueron borradas del mapa. En Sudáfrica, en Australia, en China, en Brasil, no había rincón del planeta que pudiera esconderse. La pandemia avanzaba por las rutas del comercio y de la guerra como si el mundo moderno hubiera construido sus propias autopistas hacia el desastre. Los médicos de 1918 estaban desarmados de una manera que hoy nos resulta casi incomprensible. No existían los antibióticos. La penicilina no sería descubierta hasta 1928. No se conocía la diferencia entre virus y bacteria de manera práctica. No había vacunas eficaces. Los tratamientos eran medievales en su inutilidad: quinina, whisky, bolsas de hielo, lavativas de tabaco. Algunos médicos recomendaban comer cebollas. Otros, respirar los gases de la gasolina. Nada funcionaba. Los enfermeros y las enfermeras, esos héroes anónimos de la pandemia, trabajaban turnos de 36 horas, sabiendo que ellos también podían caer enfermos al día siguiente. Muchos lo hicieron. El clímax de la tragedia llegó entre octubre y noviembre de 1918, precisamente cuando la guerra llegaba a su fin. El 11 de noviembre, cuando el armisticio fue firmado y millones salieron a las calles a celebrar el fin de la Gran Guerra, muchas de esas multitudes eufóricas se convirtieron, sin saberlo, en vectores de contagio. La victoria sobre el militarismo humano coincidió con la derrota más humillante frente a la naturaleza. Mientras los líderes firmaban tratados en palacios, el virus seguía su propio calendario, indiferente a las banderas y los himnos. Las cifras finales son todavía objeto de debate entre los historiadores y epidemiólogos, pero el consenso habla de entre 50 y 100 millones de muertos en todo el mundo. Algunos estudios modernos elevan esa cifra a 150 millones. Para poner esto en perspectiva, la Primera Guerra Mundial mató a aproximadamente 17 millones de personas. La gripe española mató, en el mejor de los casos, al triple. En un mundo con una población de apenas 1.800 millones de personas, entre el 3 y el 6% de toda la humanidad fue borrada de la existencia en menos de 2 años. Las consecuencias de la pandemia fueron profundas y duraderas de maneras que rara vez reconocemos. Muchos historiadores argumentan que la gripe española influyó directamente en las negociaciones del Tratado de Versalles. El presidente Woodrow Wilson, que viajó a París para liderar las negociaciones en nombre de los aliados con sus famosos 14 puntos, cayó gravemente enfermo en abril de 1919, probablemente de gripe. Quienes lo rodeaban describieron un cambio drástico en su personalidad, de firme y visionario. Pasó a ser confuso y errático. Muchos historiadores creen que la enfermedad debilitó su posición negociadora y permitió que Francia impusiera las cláusulas punitivas contra Alemania que, 20 años después, alimentarían el ascenso de Adolf Hitler. La gripe española podría haber sembrado las semillas de la Segunda Guerra Mundial. La pandemia también transformó la medicina moderna. Impulsó la creación de sistemas de salud pública nacionales en decenas de países. Aceleró la investigación sobre virus y bacterias. Fue el trauma fundacional que dio forma a la Organización Mundial de la Salud, creada décadas después con la memoria de 1918 como advertencia permanente. Y en 2020, cuando el mundo volvió a cerrar sus fronteras y llenar sus hospitales, los epidemiólogos miraron hacia atrás, hacia ese otoño devastador de 1918, y reconocieron con escalofríos cuánto nos parecíamos a nuestros bisabuelos. Hay una fotografía tomada en 1918 en Oakland, California. Muestra un estadio de béisbol convertido en hospital de campaña. Filas y filas de camas metálicas, cada una con un enfermo. Las enfermeras caminan entre ellas con máscaras de tela sobre el rostro. La imagen podría haber sido tomada ayer. Eso es lo que hace la historia cuando no se aprende de ella, no desaparece. Regresa. La gripe española no fue solo una tragedia del pasado. Fue una advertencia que el mundo tardó un siglo en tomar en serio. Y cuando finalmente llegó la hora de escucharla, el precio fue, una vez más, inconmensurable.